Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Diana Esther Guzmán, directora de la ONG Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, más conocida como de Justicia. Me acompañan hoy Ronald Rodríguez y Shomin Las Heras. Hola Ronald, hola Shomin. Buen día, profesora María Clara. Hola María Clara, un saludo a nuestra invitada también. Y con nuestra invitada, Diana Esther Guzmán, conversaremos sobre los 20 años que está cumpliendo de justicia y también sobre el amplio trabajo que ha desarrollado la organización en el campo de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Bienvenida, Diana, y felicitaciones. María Clara, muchas gracias por esta introducción y por supuesto muchas gracias también por esta invitación. Gracias también a Ronald y a Chomi por la posibilidad de tener esta conversación en torno a los 20 años de justicia. Quisiéramos iniciar pidiéndote que nos cuentes qué es de justicia, en qué contexto nació y también qué propósitos ha perseguido a lo largo de estas 2 décadas. Claro que sí, mira, de justicia, el nombre largo es de hecho Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Y la forma abreviada es de justicia. Originalmente la abreviación era las primeras palabras, como de las palabras, las primeras letras de las palabras claves del nombre, entonces era DJS, pero muy rápidamente tuvimos que cambiarlo porque cuando lo buscaba en las páginas web aparecían DJs, ¿no? Entonces nuestro posicionamiento como organización de derechos humanos no iba a ser muy serio si seguíamos siendo los DJs de los derechos humanos. Entonces, desde los primeros años pasamos a llamarnos de justicia y esa es la forma como ahora la mayoría de personas nos conocen. De justicia surgió porque había una preocupación común entre profesores de derechos humanos y profesores de derecho en ese momento, y es que a pesar de que había organizaciones en Colombia muy buenas haciendo trabajo en derechos humanos, la academia estaba un poco ausente de los debates sobre derechos humanos. Y sobre todo, había como esta convicción de la academia puede hacer muchísimo más por enfrentar y tratar de resolver los problemas que enfrenta el país, los problemas que enfrenta Colombia, en particular los que tienen que ver con derechos humanos, temas como desigualdad, como el conflicto armado, como los derechos de las víctimas, pues creíamos que necesitaban de una acción en la que la academia no solamente siguiera haciendo las cosas que hace muy bien, investigar, sino también pensar esa investigación para la acción. Y entonces ahí surge de justicia como una iniciativa de 8 profesores universitarios de 2 universidades principales de Colombia, la Universidad de los Andes, que es una universidad privada, y la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad pública más grande del país. Eh, y surge con una vocación fundamental, poder tender puentes más fuertes y persistentes entre el trabajo académico y el trabajo de acción e incidencia en materia de derechos humanos. Entonces, el propósito de justicia es poder hacer investigación y acción, que nosotros llamamos investigación anfibia, para promover justicia social y ambiental en Colombia y también ahora en lo que denominamos el sur global. Cuéntanos entonces, Diana, cuáles son las líneas de investigación e incidencia en las que está actualmente trabajando de justicia. Esa pregunta parece muy fácil, pero no lo es tanto, porque Justicia en estos 20 años se convirtió en una organización multitemática. Es una organización que tiene 13 líneas diarias temáticas. Entonces, voy a enumerar algunas de ellas, pero seguramente dejaré algunas por fuera, solo porque sé que tenemos poco tiempo. Nosotros tenemos un trabajo en temas de justicia económica, como los que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación. Tenemos también una línea que se enfoca en los temas de justicia transicional y construcción de paz. eh, que se enfoca justamente en, bueno, qué pasa con la forma, cuáles deben ser las mejores formas para avanzar procesos de construcción de paz, pero con las víctimas, ¿no? Y desde los derechos de las víctimas. Tenemos una línea que se enfoca en los temas de género. Entonces, ahora, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que está trabajando esta línea es el derecho al cuidado y cómo promover, además, sociedades cuidadoras, que yo creo que es un tema fundamental en Colombia y en general en el mundo. Tenemos una línea de justicia étnico-racial que ha sido muy importante para posicionar dentro de Colombia, por ejemplo, debates sobre la consulta previa y sobre la importancia de garantizar de manera integral el derecho al territorio y los derechos de las comunidades racializadas.
y de las comunidades étnicas. Tenemos una línea sobre tierras y derechos del campesinado, porque en Colombia creemos que uno de los problemas estructurales del país ha sido justamente una inequitativa distribución de la tierra y además el desconocimiento del campesinado como sujeto político y como sujeto de derechos. Eh, Tenemos una línea, y ahí ya llevo muchas y entonces me estoy extendiendo mucho, pero pues tenemos otras líneas temáticas como por ejemplo una línea de política de drogas, una línea sobre el sistema judicial, una línea que aborda los temas relacionados con la transparencia y la tecnología. Entonces, por ejemplo, todos los temas de corrupción entran ahí, pero también acceso a información. Y además de las líneas temáticas, tenemos unas áreas. Tenemos un área de litigio estratégico, tenemos un área de comunicaciones, tenemos un área de internacionalización y de internacional y un área de regionalización. Eh, a diferencia de las líneas temáticas, las áreas no tienen especialización por temas, sino por tipo de acciones, y lo que hacen es trabajar con las distintas líneas temáticas para avanzar, por ejemplo, litigios en las distintas líneas temáticas, para poder llevar a cabo las campañas de comunicaciones que contribuyan a posicionar nuestros mensajes y pues nuevas narrativas. Trabajamos en ese sentido como con esta idea de narrativas para la esperanza. El área de internacionalización, de internacional, es un área que además combina elementos temáticos con algunas aproximaciones también más metodológicas. Entonces, en lo temático, por ejemplo, es un área que tiene priorizados estos temas en los cuales, si los pensamos solo desde Colombia, pues nos quedamos cortos, porque hay que pensarlos a nivel global. Entonces, cambio climático, migración, autoritarismos, cierre de espacios para la sociedad civil, son algunos de esos temas que trabajamos en esa área. Estoy dejando por fuera algunas, pero creo que les da alguna idea general de lo que trabaja de justicia actualmente. Profesora Diana, precisamente en estos 20 años de justicia conocemos su trabajo, el impacto que han tenido en la sociedad, pero quizá un poco para nuestro público venezolano, ¿cuál de esos ejercicios de investigación, acción, de esa investigación híbrida, de ese impacto que ha tenido de justicia, usted quisiera recordar como uno de esos momentos en los cuales como institución de justicia apoyó al Estado colombiano en entender las complejidades de un tema? Sí, Ronald, yo creo que hay varios ejemplos posibles. Yo me voy a concentrar en uno que creo que muestra las distintas facetas del trabajo de justicia, y es la sentencia que llevó al reconocimiento del campesinado, y es sobre todo en las cuentas, en el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, hasta empezando, bueno, hasta el 2015, el DANE no recogía ninguna información sobre el campesinado, a pesar de que sabemos que Colombia sigue teniendo pues una población campesina muy importante. No sabíamos muy bien cuántas eran ni tampoco pues qué estaba pasando con el campesinado, porque no había datos. Entonces, el campesinado, varias organizaciones campesinas nos buscaron y nos dijeron, bueno, esto hay que empezar a trabajar, y de la mano de varios expertos y expertas, pero también de las organizaciones campesinas, de academia, como por ejemplo la Universidad Javeriana, lo que hicimos fue empezar a trabajar en una estrategia de litigio que nos llevó a presentar una acción de tutela firmada por muchos líderes y lideresas campesinas y organizaciones también, pero también por academia, en la que básicamente pedíamos para que el campesinado cuente, pues tiene que ser contado. Y entonces acompañamos esa estrategia de litigio, que fue una acción de tutela, una acción de amparo de derechos fundamentales constitucionales, con una estrategia de comunicaciones que posicionó esa idea. Necesitamos poder contar al campesinado, porque la invisibilidad estadística lo que lleva es a la invisibilidad también de derechos. Sin datos, pues va a ser mucho más difícil, y estaba siendo mucho más difícil para el campesinado poder pues hacer procesos de incidencia ante el Estado que les permitieran avanzar en la garantía de sus derechos. Y yo creo que eso marcó, al ganar esa tutela, marcó un hito muy importante para los derechos del campesinado, porque desde entonces no solamente había una mayor articulación del campesinado en torno a algunas pues demandas jurídicas, pues que pasan también por cambios culturales importantes, sino que además, pues ahora que hay más datos, pues se ha fortalecido ese proceso de incidencia.
Y esto ha llevado a que, por ejemplo, en los últimos años se haya reformado la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y estemos dando debates jurídicos también sobre cómo garantizar, por ejemplo, que en efecto sean sujetos de derechos en la práctica. Entonces, hay también unos debates muy importantes. Hubo también una reforma constitucional para que se pudiera crear una jurisdicción agraria, es decir, un conjunto de jueces pensados específicamente para abordar los problemas de tierra en Colombia. Y ahora pues el debate es cuál va a ser la regulación de esa jurisdicción agraria. Entonces, creo todo esto está articulado además con un trabajo muy fuerte y muy consistente en investigación. Hemos pues publicado varias de estas investigaciones, una de esas que va muy de la mano de este proceso de litigio, comunicaciones estratégicas e incidencia para el cambio legal transformador. Una de esas investigaciones claves se llama La Constitución del Campesinado, que es un texto que recoge justamente pues cuáles son los problemas del hecho detrás de que el campesinado no sea reconocido como sujeto de derechos, cuáles son los problemas de la exclusión y de la falta de reconocimiento, no solamente pues como sujeto político, sino en general del reconocimiento de sus derechos. Y a partir de eso creo que se han fortalecido las distintas estrategias y han permitido cambios y transformaciones importantes en un periodo de tiempo corto. Diana, otra de las áreas que ha abordado de justicia es el tema de la migración. Cuéntanos qué estrategias utiliza de justicia para abordar un tema tan complejo como es el tema migratorio hoy en Colombia y y por qué se ha utilizado esa estrategia. Y en efecto, nosotros hemos priorizado el trabajo en migración, entre otras cosas porque durante muchos años, como todos ustedes saben, teníamos esta idea de que Colombia era un país de expulsión, era un país desde donde salían las personas migrantes y se iban a buscar mejores horizontes y mejores posibilidades en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Pero pues con la masiva migración venezolana fue claro que Colombia tenía que repensarse. Colombia tenía que reconocer que tenía unas obligaciones importantes en relación con la población migrante y que era importante pues que la forma de responder a este fenómeno de migración masiva tenía que darse desde los derechos humanos y con la meta de garantizar derechos humanos de la población migrante. Entonces nosotros entramos al debate y a la conversación siguiendo pues un poco las mismas estrategias que tenemos en general, es poder investigar, articular esa investigación a la incidencia y también al litigio. Y hemos llevado a cabo esas acciones. Tenemos ya varias investigaciones sobre migración en las que trabajamos directamente con las personas migrantes para entender, por ejemplo, cómo se garantizan o hasta qué punto se garantizaba su derecho a la salud, cuáles eran las trabas para el acceso a ese derecho a la salud, pero también preguntándonos, por ejemplo, cómo estaba el tema de la regularización. Y eso nos permitió desarrollar insumos muy importantes de la mano de otros actores, porque eso siempre hace parte también de nuestra estrategia. No trabajamos de manera aislada, trabajamos articulados, bueno, pues con la Universidad del Rosario claramente, pero con otros actores sociales y con otras organizaciones de la sociedad civil para que la incidencia sea una incidencia colectiva, articulada, eh, pero orientada también por insumos que vienen de la investigación. Y a partir de eso, pues hemos desarrollado también algunos litigios que han permitido avanzar en la garantía de los derechos de la población migrante en el país. Yo creo que Colombia, en todo caso, logró desarrollar frente a una situación realmente masiva de migración, frente a la cual otros países pues no lograron responder adecuadamente de manera muy rápida, una política pública que con todas sus limitaciones puso en el centro de la conversación los derechos de la población migrante y dio pues la oportunidad de avanzar en procesos de regularización y también de garantía de derechos. Diana, ¿cómo ha sido la relación de justicia con las organizaciones de derechos humanos de la región y particularmente con las organizaciones venezolanas que han estado sometidas pues, a una gran presión allá? Y nosotros también ya tenemos un trabajo largo con las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Eh, para De Justicia es muy importante trabajar desde esta idea de solidaridad con las otras organizaciones del movimiento de derechos humanos. Y la solidaridad implica para nosotros pues reconocer cuáles son las situaciones específicas de cierre de espacios que ve cada uno de los países de la región y poder desarrollar estrategias específicas
que nos permitan acompañar a organizaciones de esos distintos países. En el caso venezolano, ese acompañamiento a organizaciones venezolanas lo hemos hecho de distintas formas. Una de esas estrategias es a través de un programa que nosotros tenemos que se llama el Programa de Fellows del Sur Global. Ese programa nos ha permitido recibir personas defensoras de derechos humanos de Venezuela en distintos momentos para que pasen un tiempo en Colombia trabajando con De Justicia. Son unos meses en los cuales nosotros pues les pagamos pues reconocemos ese trabajo que hacen con nosotros y a cambio pues ellos, bueno, y además tienen la posibilidad, digamos, de encontrar institucionalmente un lugar en el que pueden parar, dejan de estar sometidos, digamos, como al estrés de su lugar de origen, a la enorme presión venezolana. En algunos casos eso les ha permitido hacer transiciones para quedarse en Colombia. Entonces, por ejemplo, una de nuestras primeras fellows fue Ligia Bolívar, que es una defensora de derechos humanos maravillosa que llegó a Colombia justamente huyendo de la represión en Venezuela y que en Colombia, después de pasar por este fellowship en de justicia, creó Alerta Venezuela, que es una organización muy importante que ayuda, digamos, como a impulsar los derechos humanos en Venezuela, pero desde Colombia y con el apoyo de justicia. Entonces, esa es una de nuestras estrategias. Otra de nuestras estrategias ha sido a través de un programa que se llama Enlaza. El programa Enlace de Justicia tiene como finalidad generar más vínculos, tanto entre organizaciones de la sociedad civil que enfrentan problemas similares, en este caso venezolanas, como entre estas organizaciones y otros actores sociales relevantes, que pueden ser financiadores, pero que a veces también son personas de organismos internacionales y a veces sociedad civil de otros países, porque creemos que las conexiones, crear redes, generar redes y fomentar ese trabajo más articulado es fundamental para enfrentar situaciones de cierre de espacios para la sociedad civil. Estas han sido dos de las estrategias fundamentales que hemos trabajado con las organizaciones venezolanas. En Enlaza tuvimos un primer momento que fue Enlaza Venezuela, que fue justamente eso, contribuir a generar lazos de algunas organizaciones venezolanas de derechos humanos con organizaciones de otros países, y luego más recientemente a través de Enlaza Sur, que es un programa con el cual además hemos intentado fortalecer las capacidades de organizaciones venezolanas, sobre todo de organizaciones regionales en Venezuela. Profesora Diana, sin lugar a duda vivimos un momento de crecimiento de los autoritarismos y tristemente en la región lo estamos viendo y una de las principales víctimas de estos regímenes son precisamente las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las defensoras de derechos humanos. ¿Cómo proyectan ustedes desde Justicia, que es quizá una de las ONGs más importantes de la región y que más ha apoyado, como nos lo decía, incluso a nuestros colegas en Venezuela que están bajo la dinámica de persecución del régimen? ¿Cómo han proyectado ustedes este periodo de enfrentamiento contra estos regímenes que cierran los espacios y también hay que decirlo, incluso en algunos espacios, en algunos países democráticos, donde las organizaciones de la sociedad civil están bajo ataque? Sí, Ronald, la verdad es que sí estamos llegando a un periodo muy difícil y cada vez más crítico para las organizaciones de la sociedad civil en toda la región. O sea, eso ya no es un país específico, como que durante mucho tiempo nos acostumbramos bueno, hay unos países que tienen algunos problemas, hay países que son claramente autoritarios, pero ahora los autoritarismos están avanzando mucho, el declive democrático es evidente. Y pues por supuesto ya lo vemos en todas las encuestas, la adherencia a los valores democráticos es cada vez menor. En un contexto como este, pues desde Justicia sabemos que es fundamental trabajar a favor de pues, los derechos, pero también de la posibilidad de mantener un espacio para el debate democrático en el cual la sociedad civil pueda actuar de manera libre, articulada y decidida. Y pues por supuesto autónoma. Entonces nosotros estamos trabajando al menos en tres estrategias distintas pero articuladas. La primera pues tiene que ver con cómo desde las narrativas también volvemos a plantear por qué es importante trabajar en derechos humanos, por qué siguen siendo elementos fundamentales para poder pensar sociedades más justas y equitativas, por qué tiene sentido pensar en sociedades más justas y equitativas y desde ahí por qué la democracia puede ayudarnos y tiene todavía un enorme potencial para construir esas sociedades más justas y equitativas. Y ahí también en esas narrativas, pues un tema muy importante para nosotros es ¿y por qué la sociedad civil?
por qué las organizaciones de la sociedad civil pueden ser un actor y siguen siendo un actor muy importante para el futuro de los derechos humanos, pero también para la posibilidad de crear este tipo de sociedades. Eh, el segundo elemento, pues, pasa por esto que les decía de solidaridad con el movimiento. O sea, sí creemos que es muy importante trabajar de la mano de otras organizaciones de la sociedad civil, siempre de manera articulada, reconociendo cuáles son las luchas, reconociendo que todas las organizaciones hacemos aportes distintos, pero muy importantes a la posibilidad de construir un futuro mejor y a la posibilidad de generar transformaciones sociales positivas para el mundo. Eh, y el tercero, y de la mano de este tema de solidaridad con el movimiento, en todo caso, sí creemos que es importante avanzar en mejores estrategias para enfrentar la reducción de espacios a esa sociedad civil. Esto significa, por ejemplo, pues en algunos países enfrentar las leyes anti-ONGs o anti-sociedad civil, que son cada vez más comunes en América Latina. Ya tenemos 5 países de América Latina que tienen este tipo de leyes. Y finalmente, pues también desde la investigación, ¿no? Como evidenciando desde la investigación cómo estos autoritarismos y esta crisis de la democracia tiene efectos duraderos y pues tenemos que contrarrestarlos. Muchas gracias a Diana Guzmán por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.